a todos. Dios les bendiga. ¿Me acompañan en su Biblia, por favor? Evangelio de Juan, es el evangelio que estamos estudiando. Capítulo número 5. Acompáñenme a leer el verso 39 y el verso 40. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo leemos nuevamente, estos dos versículos. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Poniendo la atención, inclusive poniendo la atención, pareciera ser que no hay una relación entre el verso 39 y el verso 40, ¿no? Son palabras del Señor Jesús. Yo le pido que haga un poquito usted de memoria de todo el contexto de dónde está Jesús, con quién está Jesús. Jesús está en un momento importante, en una fiesta de los judíos. Dice el versículo 1 del capítulo 5, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces es en este momento donde está Jesús. Jesús sigue en ese momento, en esa fiesta, y está rodeado de judíos, y para ese momento ya los ánimos ya estaban un poquito subidos. Recordará usted cómo aquí estaba ese hombre enfermo, el cual estaba esperando ahí que fuera sanado, ¿no? Dice el verso 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, ¿no? Ya estudiamos la historia. Jesús sana a este hombre, lo sana en día de reposo, y en día de reposo para los judíos era algo sumamente malo hacer algo que según ellos pensaban, porque ya vimos que no era algo que estuviera en la ley, en los mandamientos, no era algo que estuviera, sino eran mandamientos de hombres. Jesús le da la orden a este hombre enfermo ya sanado, le dice: toma tu lecho, anda. Los judíos lo ven, se indignan, dice: no te es lícito, y se arma ahí un asunto complicado, ¿no? Ya estando con Jesús, empiezan a reclamarle por qué hace esas cosas. Jesús es claro, siempre es claro en su postura, siempre es claro en su propósito, y siempre es claro en sus palabras. Y él, delante de estos judíos, pone con claridad cuál es su posición y cuál es su encomienda. También pone de manifiesto otra vez, porque recuerden ustedes que todo el evangelio de Juan, por lo menos en los 4 capítulos que ya estudiamos, y esta porción del capítulo 5 que estudiamos, Jesús se la ha pasado dando testimonio de quién es. Él ha estado diciendo y tratando de dar a entender, o más bien que la gente entienda, que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, uno, igual a Dios. Nosotros sabemos que Jesús es Dios, pero Él estaba queriendo hacer entender a estas personas, a los judíos principalmente, que Él era Dios, que Él era el Cristo, que era el Mesías, y que había sido enviado con un propósito. Entonces Él está en este momento,
Él está en esa discusión, en esa plática acalorada con los judíos no le reciben, los judíos no le creen. Y es en ese momento cuando en el verso 39 le dice, pues escudriñen las escrituras. O sea, si ustedes se dicen muy doctos, si ustedes se dicen muy apegados a las escrituras, si ustedes dicen que estudian a los profetas, pues escudriñenlas, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hace 8 días el hermano Alejandro nos explicaba qué implica todo esto y la gloriosa declaración del Señor Jesús. Las escrituras dan testimonio del Cristo, el Mesías, del Hijo de Dios, dan testimonio de Él, es decir, nos lo dan a conocer. Nos dan a conocer su persona, nos dan a conocer su divinidad, nos dan a conocer su obra, nos dan a conocer su propósito por el cual vino a la tierra. Nos dan a conocer todo eso. Y Jesús exhorta a estas personas que supuestamente conocían las escrituras y les dice, si ustedes profundizaran, si ustedes escudriñaran las escrituras, encontrarían todo el testimonio acerca de mí. Y el verso 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esta declaración del verso 40, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, es una declaración sumamente ofensiva para todos los judíos que estaban escuchando sus palabras. Sumamente ofensiva, porque estas palabras tienen muchas implicaciones que pareciera ser que a simple vista no se ven, no se notan, pero los judíos en ese momento lo entendieron y entendieron lo que les estaba diciendo. Y es importante que nosotros entendamos qué es lo que Jesús está diciendo y las implicaciones de este pasaje. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Número 1, les está diciendo, solamente a través de mí es que hay vida eterna. Y número 2, les está diciendo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo que están muertos. No queréis venir a mí para que yo les dé vida. Les está diciendo, ustedes están muertos. Seguramente la reacción de todos estos judíos fue escandalosa, se escandalizaron, si de por sí ya no lo querían. Si hay en las escrituras algún pasaje donde Jesús es claro y directo y donde muchos judíos pudieron sentirse muy ofendidos por las palabras de Jesús, es este, porque les habló de manera muy clara y de manera muy directa, les dio una declaración concreta, específica, clara de cuál es la razón por qué ellos no son salvos. Y esta misma razón por la cual esos judíos no eran salvos, es la misma razón por la cual muchas personas el día de hoy no son salvos, a pesar de tener muchas cosas, de conocimiento de la Biblia, a pesar de pensar de sí mismos que están bien, como estos judíos que pensaban que estaban bien, que pensaban que ya tenían el cielo ganado, la vida eterna ganada, que se gloriaban en muchas cosas que ellos hacían para Dios. Y Jesús, en una frase muy corta, les dice, ustedes están muertos. Es una palabra muy fuerte y la implicación es todavía más fuerte, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta tarde, que nos ayude a entender este pasaje, las implicaciones de este pasaje, y que su palabra sea hoy para todo aquel que la necesita y necesita entender su verdadera condición. Señor Jesús, te agradecemos. Hoy es un día esperado por muchos de nosotros. Nos gozamos de estar aquí. Nos gozamos de
iniciar con una acción de gracias por todas tus bondades, por todos tus beneficios, por todas tus maravillas. Y aún, Señor, por las cosas que a nuestra mente no entendemos de por qué están sucediendo, pero también te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios que se complace en misericordia, que tienes pensamientos de bien, de paz, Señor. Y aún en las cosas que para nosotros nos parecen difíciles, que son incomprensibles a nuestra mente, a nuestro entendimiento, también por ello te damos gracias. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, nos ayudes hoy a entender tu palabra. Ayúdame a mí, Señor. Hazme capaz de poder transmitir lo que tú estabas diciendo aquí, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, les decía yo la relación entre el verso 39 y el verso número 40. Seguramente lo que Jesús estaba diciendo aquí es: las Escrituras dan un claro testimonio de mí. Y sin embargo, ante semejante testimonio, ustedes no tienen la voluntad ni la disposición para venir a mí a través de la fe, para que sean salvos. Eran judíos, conocían la Escritura, conocían las profecías de los profetas acerca del Mesías, sabían todo ello. Como muchos aquí conocemos las Escrituras, la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado de las Escrituras, hemos escuchado de Jesús, hemos escuchado de quién es y de a qué vino. Y sin embargo, a pesar de conocer, a pesar del conocimiento, a pesar de que Dios en su gracia nos ha ayudado a entender, muchos hoy no han querido ir a Jesucristo en fe, en arrepentimiento, para que Dios les dé vida verdadera. Vida verdadera, para que los levante de la muerte espiritual en la que la gente se encuentra. En esta porción de la Escritura, Jesús está iniciando otra parte de su sermón, de ese sermón, de esas palabras que estaba dando a los judíos en ese momento. Yo le decía, había mucha gente. El primer versículo del capítulo 5 nos dice que había enfermos, había paralíticos, había muchos judíos además. Había mucha gente y muchos estaban escuchando sus palabras. Y todas esas personas era una cultura, eran unas personas donde su cultura estaba envuelta, inmersa en las Escrituras. Ya en algunas enseñanzas hemos entendido que muchas de esas enseñanzas que ellos tenían estaban tergiversadas, ya las habían adulterado con propias opiniones humanas, opiniones de hombres. Se habían brincado la verdadera esencia de la palabra de Dios, de lo que Dios quería enseñar. Habían puesto muchas opiniones de ellos, muchos mandamientos mandamientos de hombres, no de Dios. Pero en general tenían conocimiento del Mesías, tenían conocimiento de la voluntad de Dios, tenían conocimiento de lo que Dios quería, tenían conocimiento y entendimiento de la eternidad. Todo eso lo sabían. Sin embargo, y a pesar de eso, muchos judíos, la mayoría de los judíos, rechazaban a Jesús. No querían tener fe en Jesús, rechazaban eso. Lo mismo sucede en nuestros días, lo mismo sucede al paso del tiempo y en la historia. Mucha gente, muchas personas tienen conocimiento de la Escritura, tienen conocimiento de Jesús, tienen conocimiento de sus propósitos, tienen conocimiento inclusive, por lo menos de oídas han oído del poder que Dios tiene para cambiar, para transformar. Han escuchado testimonios de vidas transformadas por el Evangelio. Y a pesar de ello, el día de hoy no han querido oír a Jesús, a rendirle su vida, a entregarle su voluntad, a reconocerlo como amo y Señor de sus vidas. En este inicio de su tercer sermón, el Señor Jesús en este verso 40 está presentando la evidencia de por qué la gente no es salva,
de por qué la gente no tiene vida verdadera. Ya le decía yo en un principio, todo el contexto de estos 5 capítulos es un contexto donde Jesús ha presentado evidencias de su divinidad. Ha presentado evidencias de que Él es quien dice ser el Hijo de Dios viviente, en palabras, en testimonio de otros, el testimonio de Juan el Bautista, y aún en obras, porque ha habido milagros. Estaba la transformación del agua en vino, la sanación de este paralítico, y en los primeros pasajes del capítulo número 6, que es los versículos que vienen, ya estamos por terminar el 5, ustedes van a encontrar uno de los milagros más significativos y más emblemáticos de la obra de Jesús. Es el único milagro que está citado por los 4 evangelios: la alimentación de los 5,000. Y es un milagro muy emblemático, porque a través de Él quiere reforzar lo que en los versículos anteriores del capítulo 5 Él acaba de decir a la gente. No quieren creer, son incrédulos, no me quieren creer que yo soy el Hijo de Dios. Inclusive a los discípulos los pone a prueba para ver si de verdad tienen la verdadera fe que dicen tener en Jesús. A los hijos de Dios, Dios nos pone a prueba. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Para confrontarnos en nuestra realidad. Muchas veces decimos tener fe, decimos creer en Dios, decimos estar agarrados de Él, pero al momento de las circunstancias difíciles nos damos cuenta que la realidad no es así. Dudamos, nos angustiamos, nos enojamos, nos quejamos. A lo largo de todos estos capítulos, el Señor Jesús ha estado demostrando por muchos medios, como le digo, de demostrar que Él es quien dice ser, el Hijo de Dios, y que de Él cumple su palabra y cumple sus promesas. En este pasaje, en el verso 40, Él concluye esta parte de su discurso con este testimonio: las Escrituras tienen todo el testimonio acerca de mí. Si las escudriñaran y si las creyeran, habría vida eterna. Pero después el verso 40 los confronta y les dice: pero de nada sirve, de nada ha servido que las Escrituras sean tan claras en demostrar quién soy yo y en decir quién soy yo, si ustedes de su voluntad no quieren venir a mí. No quieren venir a mí. Esto que está declarando el Señor Jesús es algo muy importante, porque lo que está diciendo es algo muy contundente y está confrontando a todas las personas con las excusas de por qué el día de hoy no son salvas. Porque hay muchas excusas que la gente pone para decir por qué hoy no son cristianos, por qué hoy no han rendido sus vidas a Dios, por qué no ha habido una verdadera conversión, a pesar de que vengan a un lugar y se congreguen para escuchar la predicación, la enseñanza, a pesar de que en su casa algún día de la semana le dediquen un tiempo para leer la Escritura, para escuchar alguna enseñanza vía video, vía podcast, para leer un libro, para leer versículos en el Facebook. Aunque hagan eso, muchas personas no han ido a Jesús en fe y no han sido salvas, no tienen vida, siguen muertas. Así como estos judíos que hacían muchas cosas para Dios, que decían estar consagrados a Dios, que decían tener el testimonio de Dios, que decían que hacían muchas cosas en el servicio de Dios y estaban muertos, porque Jesús, que es Dios y conoce el corazón y conoce el verdadero estado de cada uno, les declaró: ustedes están muertos. Estaban en una fiesta religiosa, en un momento en que estaban congregados para Dios, estaban celebrando algo de Dios. Y en medio de esta celebración Jesús les dice: ustedes están muertos espiritualmente. Por eso le digo yo, fue algo tremendo lo que Jesús estaba haciendo en ese momento.
Una confrontación tan clara, tan directa, en un momento tan importante espiritual para ellos, que seguramente estos hombres terminaron muy molestos y muy enojados. Y yo espero que esto no le pase a usted, sino que de verdaderamente reflexionen las palabras de Jesús. Jesús conoce nuestro corazón, nos conoce por dentro, tal cual somos. Con Él no podemos tener apariencias, a Él no lo podemos engañar. Él mira el corazón, Él nos conoce, Él conoce lo más íntimo de nosotros, lo más íntimo de nosotros. Él conoce nuestro entrar y nuestro salir. Él ve lo que hacemos cuando nuestra esposa no nos ve que hacemos. Él ve lo que hacemos cuando nuestros hijos no ven lo que hacemos. Él ve lo que usted piensa y siente cuando su esposo no está presente. Él conoce todo lo de nosotros, todo absolutamente. No hay nada oculto para Él. Y en ese entendido de que no hay nada oculto para Él, Él confrontó a estas personas y les dijo: aunque ustedes piensen que están muy bien, aunque ustedes crean que son muy santos, aunque ustedes sientan que se van a ir al cielo, ustedes están muertos. Son palabras fuertes. Son palabras muy fuertes. Y estaba destruyendo todos los argumentos y excusas que la gente pone para venir a Jesús. De tal manera que de esto nosotros podemos entender que no hay ningún decreto divino escrito que le impida al ser humano ir a Dios. No hay, como dicen algunos, que algunos están escogidos para vida y otros para muerte. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Entonces no es que a lo mejor yo soy de los que Dios no me escogió para salvarme. Mira qué cómodo, ¿no? Somos muy buenos para echarle la culpa a Dios. No es mi culpa, pastor, es de Dios, que Dios no me escogió. Entonces por eso no soy salvo, porque Dios no me escogió. Y mucha gente toma excusas para decir que por esa razón no es salvo. La otra razón y otra excusa muy común es que es muy difícil ser cristiano. Es muy difícil ser cristiano y por eso no soy cristiano, por eso no me he entregado a Dios, porque es muy difícil. A mí me es muy difícil. Y dicen, a otros les es más fácil, a mí me es más difícil. Bueno, el camino cristiano sí tiene sus dificultades, pero no es difícil en sí mismo. Es difícil porque el corazón del hombre ama su vida de pecado. Y es difícil que el ser humano reconozca su pecado. Y es difícil que el ser humano decida dejar su pecado. Es difícil que el ser humano decida dejar su vida de egoísmo. Es difícil que el ser humano decida dejar sus objetivos egoístas y entregarle su vida a Dios y rendirse ante Dios y decirle a Dios: Señor, aquí estoy y yo solamente quiero hacer tu voluntad. Los que aman la parranda, los que aman la pachanga, por eso no quieren seguir a Dios, porque saben que Dios les va a demandar dejar sus parrandas, dejar sus infidelidades, dejar a sus amigos que son mal ejemplo y son mala perdición, o de los cuales ellos han sido mal ejemplo y perdición también, ¿no? Porque muchas veces también le echamos la culpa a los amigos. Es que los amigos me dan mal ejemplo, sí, pero muchas veces somos nosotros los que hemos dado mal ejemplo a la gente de afuera. Por eso es difícil, porque el ser humano que no ha nacido de nuevo ama su pecado, se ama a sí mismo y no se quiere humillar. Por naturaleza el ser humano busca enaltecerse, busca gloriarse, busca sentirse orgulloso de sí mismo. Sin embargo, claramente el Señor dijo que el que se enaltece a sí mismo será humillado, y será humillado de una manera muy terrible. Pero el que se humilla, ese será enaltecido. ¿Cómo será enaltecido? Por la gracia derramada en su vida, por la salvación. Por eso
Eso nada más. Entonces, no hay excusa. Jesús estaba diciendo que la única razón de por qué el día de hoy no eres cristiano es porque no has querido ir a Él. Esa es la única razón. Si algún hombre o una mujer llega a ser salvo, es solo por gracia de Dios. Si algún hombre o una mujer se llega a perder eternamente, es solamente por su propia culpa y responsabilidad. Porque Dios ha sido bueno en mostrar la gracia de Dios. Porque Jesús dijo en el versículo anterior: las Escrituras te han dado testimonio de mí. ¿Qué testimonio tenemos de Jesús? ¿De quién es? ¿De qué hizo para venir? Todo lo que dejó en su gloria para venir a sufrir a esta tierra. ¿Cómo enseñó? ¿Cómo predicó? ¿Cómo nos dio ejemplo? ¿Cómo se negó a sí mismo hasta la muerte y fue como cordero al matadero, dando su vida por pecadores indignos? La manera en que lo maltrataron y lo mataron para darnos oportunidad y salvación a nosotros, y aún con ese testimonio no queremos ir a Jesús. ¿Nos damos cuenta? Cómo Jesús en este momento es tan contundente y tan claro. Cómo en este momento esos judíos justificados en sí mismos, autojustificados, como mucha gente hoy hay aquí que se autojustifica porque ya no hace nada lo malo, porque ya está bien, porque ya viene a la reunión, porque ya se sabe versículos, porque ya no se porta como antes se portó. El tiempo no borra la maldad. El único que puede borrar tu pecado es Jesucristo a través de la fe. La excusa de decir, sí, antes lo hice, pero ahora ya no lo hago, no quita tu pecado, no quita la mancha de tu pecado. El único que puede quitar la mancha de tu pecado es Jesucristo a través de la fe. Pero algunos se justifican diciendo, es que sí, ahora ya no soy, ya no lo hago. Si no ha sido Jesús en arrepentimiento, si no ha sido Jesús por el perdón de tus pecados, la mancha de tu pecado permanece para siempre y permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Quiero que entremos a las implicaciones del versículo número 40. Y no queréis, dice, venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuáles son las implicaciones de las palabras de Jesús? Número 1, todas las personas sin Cristo están muertas. Cuando Jesús les invita a ir a Él para que tengan vida, lo que les está diciendo es: ustedes no tienen vida en sí mismos y no podrán tener vida en sí mismos. El único que les puede dar vida soy yo, si vienen a mí en fe y en arrepentimiento. Primera implicación: todas las personas sin Cristo están muertas. Segunda implicación: solamente hay vida en Jesucristo. Jesús dice aquí: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Solamente hay vida en Jesucristo. Tercera implicación: hay vida en Jesucristo para todo aquel que va por ella. Y no queréis venir, fue el reproche de Jesús. Si ustedes vienen, yo les doy vida. Estas son las tres implicaciones de las palabras de Jesús. ¿Qué significa todo esto? Vamos por partes. Primera implicación: todas las personas sin Cristo están muertas. No pierdas el pasaje que estamos estudiando y acompáñeme a Efesios capítulo número 2. Efesios 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso número 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que nosotros necesitamos otra vida diferente a la que tenemos cuando estamos alejados de Dios. Lo que está diciendo este pasaje es que las personas que están sin Dios, que viven sin Dios, que no han nacido de nuevo, que no han sido perdonados por la gracia a través de la fe, cuya vida no ha sido transformada por esa entrega, el día de hoy, aunque estén vivos, aunque respiren, aunque vivan su vida de manera normal, aunque vayan, vengan, jueguen, se divierten, brincan, salten, estudien, trabajen, sean prósperos, sean productivos o no, están muertos. Para Dios están muertos. Y lo que espera a todas esas personas que están muertas, lo vamos a ver, es la condenación eterna. Hace poco el hermano Omar nos compartía acerca de las dos resurrecciones. Algunos de ellos resucitarán para condenación. ¿Quiénes? Los que están muertos sin Dios. Los que están muertos sin Dios. Fíjese que Dios nos dio la oportunidad ahora en el fin de año, en el mes de diciembre, de visitar la Ciudad de México con mi familia. Y yo ya tenía rato de llevar a mis hijos a conocer el Museo de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Antropología e Historia, y también de conocer el Templo Mayor, ahí en el mero centro de la Ciudad de México. Dios nos dio la oportunidad. Y una de las cosas que vimos y que nos llamó mucho la atención es cómo nuestros antiguos, los antepasados, cómo daban culto a los muertos, y por eso creencia tan importante para ellos acerca de la muerte y acerca de la otra vida, porque ellos tenían su creencia acerca de la otra vida, y era un culto sumamente importante para ellos, sumamente importante. Y porque era un culto tan importante para ellos, cuando alguien importante de su familia o de su reino, algún rey, algún emperador moría, le rendían todos los cultos, y sus tumbas eran adornadas de una manera muy particular. A los mismos muertos los adornaban de manera muy particular, algo muy parecido en la cultura egipcia, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes han leído cómo adornaban a los faraones cuando ellos morían. Los encontraban, cuando los arqueólogos llegaron a esos lugares, encontraron las tumbas de estas personas importantes, y al abrirlas encontraron que los esqueletos estaban adornados, muchos de ellos, la mayoría de ellos, de piedras preciosas, de adornos de piedras preciosas, aretes, máscaras hermosas de piedras preciosas, collares, brazaletes, adornos, muchas cosas en su tumba, muchas cosas. Por eso es que muchos de ellos fueron saqueadas, ¿no? Por la riqueza que ahí había. Entonces era sumamente importante ver cómo esos esqueletos secos, desagradables, ¿no? Yo no sé a quién le gusta. Bueno, sí hay gente que le gusta los esqueletos, pero bueno, a la gente normal los esqueletos no les parece algo bonito, ¿no? Pero muy bien adornados y con adornos muy lujosos, joyas. Cuando Jesús está hablando aquí y está diciendo que la gente sin Dios está muerta, está diciéndonos algo muy parecido a eso. Puedes tener muchos adornos, puedes ser un joven muy atractivo o una señorita muy atractiva, puedes adornarte, puedes escoger todos los días tu
¿cómo dicen los muchachos? Tu outfit, ok, tu outfit, tu combinación de ropa, la puedes escoger impecable, todo combina, todo muy hermoso, y sales a la calle muy hermosa o muy hermoso. Pueden ir al gimnasio los jóvenes y ponerse muy cuadrados, muy fortachones, pero están muertos. Puedes parecer muy alegre, puedes parecer muy intelectual, puedes parecer muy inteligente, puedes parecer muy serio y muy responsable, puedes parecer muy jovial, pero estás sin Dios, estás muerto. ¿Te das cuenta de la implicación? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquel que conoce el corazón, los pensamientos y las más profundas intenciones? Estás muerto. Sin Dios estás muerto. Si no te has entregado al Señor, aun aunque vengas, estás muerto. Eso es lo que está diciendo la importancia. Más adelante, fíjate lo que dice. El verso, regresamos a Juan 5. Y dice el verso 41, gloria de los hombres no recibo. Y a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con el versículo 40? ¿Y qué tiene que ver con el versículo 39? Gloria de los hombres no recibo. Bueno, lo que Jesús está diciendo aquí es, lo que digo, no lo digo por mí. No lo digo para que digan, qué bonito habla este hombre, cuánta sabiduría. No lo digo por mí, gloria de los hombres no recibo. Lo que está diciendo es, lo que les estoy diciendo no es para sentirme yo bien, no es para que sacar todo lo que tengo aquí guardado, no es para hacerlo sentir mal en el mal sentido. Lo que digo, lo digo por ustedes, para que reaccionen, para que entiendan cómo Dios los está mirando, para que quites el concepto que tienes de ti mismo, porque muchos de nosotros nos hemos hecho un concepto de nosotros mismos y nos sentimos buenos y nos sentimos bien, y sin embargo, recuerden que Santiago nos dijo, no, muchas veces vamos a la Biblia, que nos es un espejo, y este espejo nos dice cómo somos y cómo estamos, pero nos damos la vuelta y lo ignoramos y no le queremos hacer caso a Dios, no le queremos hacer caso a la palabra, y no queremos entender que Dios en su palabra nos descubre, y cuando nos descubre nos reprende y nos confronta, no por Él. Jesús dijo, gloria de hombres no recibo. No lo estoy diciendo por mí, no lo estoy diciendo para que me halaguen, no lo estoy diciendo para sentirme bien, lo estoy diciendo por ustedes, para que entiendan su verdadera condición delante del Señor, para que trates de hacer a un lado tu autojustificación, el concepto que tú tienes de ti mismo, y ahora veas el concepto que Dios tiene de ti mismo y que te lo dice para ti, para tu bien, para que entiendas, para que en esas dos resurrecciones tú seas de los que resucitan para vida eterna y no para condenación eterna. Porque Jesús se ha pasado todo el evangelio diciendo, yo vine y vine por mis ovejas y vine por ustedes para darles perdón de pecado. Porque cuando estudiamos ese precioso pasaje en el versículo 16 del capítulo 3, dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Jesús les está diciendo, yo vine para que ustedes no se pierdan. No lo digo por mí, lo que acabo de decirles no es por mí, es por ustedes, que van al camino ancho y espacioso pensando que están en el camino de Dios. Esa es la confrontación que Jesús les está haciendo. Todos nosotros estamos muertos, a menos que seamos engendrados por el Espíritu para una esperanza viva. ¿En qué aspecto estamos nosotros muertos? ¿En qué aspecto estamos nosotros muertos? Estamos muertos
en tres aspectos. Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Perdón, Romanos 6, verso 23. Romanos 6, verso 23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. La paga que nosotros recibimos cuando pecamos es la muerte. Todo aquel que ha pecado está muerto, como lo dije hace un rato, a menos que la gracia divina venga a regenerarnos. Pero todo aquel que ha pecado está muerto. Y muchos dirán, bueno, pero es que no entiendo, ¿cómo es que estoy muerto si ahorita te estoy escuchando? ¿Cómo es que estoy muerto si hace un rato llegué aquí y bueno, pues ahorita planeo salir y vamos a hacer muchas cosas? Bueno, cuando Adán pecó allá en el Edén, Dios le dijo claramente: el día en que de él comieres, ¿qué le dijo? Ciertamente moriréis, de cierto morirás. ¿Sí? Así le dijo Dios, ¿no? Y después comieron, ¿no? Fue Eva, fue Adán, y comieron del árbol que Dios les dijo no coman. Y les dijo: el día que de él comas, ciertamente morirás. Bueno, cuando comió del fruto, ¿cayeron muertos? No, ¿verdad? Siguieron vivos. Pero en ese momento, espiritualmente, murieron. En ese momento de desobediencia a Dios, en ese momento hubo una separación de Dios, de su persona, de su espíritu, de ellos, y eso significó la muerte espiritual. Aunque Adán no murió físicamente en ese momento, pero legalmente Adán estaba muerto. Entonces, el primer aspecto de esa muerte es una muerte legal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hace muchos años, allá en el país de Inglaterra, hace muchos años, existía una práctica en los juzgados con los jueces. Cuando un hombre era apresado por un delito grave y el juez lo encontraba en base a las evidencias, los testimonios y más, y fue agarrado en fraganti, en la consumación de los hechos, el juez tenía todas las evidencias y lo declaraba condenado, era un condenado a muerte. Sin embargo, ese hombre, después del juicio y después de que era declarado condenado a muerte o un reo de muerte, era metido a su celda y ahí podían pasar muchos años y no moría, no lo ejecutaban. Podían pasar varios años y no lo ejecutaban. Sin embargo, ese hombre, a pesar de que estaba vivo, ya no tenía ninguna garantía. Si había votaciones en el país, él ya no votaba. Si alguna situación que hacer, él ya no lo podía hacer. Él ya no recibía visitas de su familia, ya no recibía nada, telegramas, cartas, ya no le pasaba nada, porque simple y sencillamente él había sido declarado un reo de muerte y por lo tanto, aunque estaba vivo, él ya no existía. Aunque estaba vivo, estaba muerto. ¿Me explico? Legalmente ese hombre
ya estaba muerto, ya no tenía ninguna garantía, ya no tenía ningún derecho, ya no tenía derechos de nada, absolutamente de nada, garantías de nada. Era un reo de muerte, estaba sentenciado a muerte, y aunque la sentencia todavía no llegaba, él ya no existía, como si hubiera muerto. Físicamente estaba vivo, pero legalmente estaba muerto. Así son las personas que hoy viven alejadas de Dios. Viven alejadas de Dios, legalmente están muertas. Y es algo tan trágico que nosotros podamos escuchar hoy una realidad como esta y veamos a todas esas personas que legalmente están muertas felices como si nada, felices como si nada, divirtiéndose como si nada, viviendo la vida como si nada, comprando, vendiendo como si nada, casándose y dándose en casamiento como si nada. Esto es algo trágico, hermanos. Es algo trágico, porque son reos de muerte y pareciera que no tienen conciencia de ello. Uno de los propósitos por los cuales Dios dejó esta iglesia en este lugar es para que despertemos a todos esos reos de muerte a su realidad, y que conozcan que el único que los puede salvar y librar de esa condición es Jesucristo. Es un crimen que ante semejante realidad los cristianos permanezcamos callados. Es un crimen, hermanos. La gente allá afuera, lejos de Dios, son reos de muerte. Y aún los que están aquí adentro, que no se han convertido a Dios, son reos de muerte. Los que nunca han tenido vida en Cristo están en esa condición. Solamente están vivos por una suspensión de la gracia de Dios temporal. Lo único que te mantiene hoy vivo es la gracia de Dios, esperando que tú te vuelvas en fe y en arrepentimiento. La gracia de Dios es lo que está deteniendo la ira de Dios sobre de ti, esperando cada día que te reconozcas tal cual eres, tan perdido como estás, y vayas a Jesucristo en fe, en arrepentimiento, reconociéndolo como Señor y como Salvador. Que dejes las opiniones tan elevadas que tienes de ti mismo, que las dejes a un lado y escuches la voz de Dios diciéndote qué opinión tiene de ti mismo. ¿De qué otra forma? ¿O qué significa que estamos muertos? Además de estar legalmente muertos, todas las personas que están sin Dios están espiritualmente muertos. Cuando esa sentencia de Dios se registra en el acta, también se registra en el corazón, en la conciencia, en el alma y en la razón. Y todos los hombres que están apartados de Dios están espiritualmente muertos. Y esa es la razón, hermanos, porque lo que yo decía hace un rato, la gente hoy vive feliz sin Dios, entre comillas, se siente feliz en sus fiestas, haciendo lo que quieren, en sus relaciones, haciendo lo que hacen, porque están espiritualmente muertos y no perciben la vida espiritual.
no perciben la vida espiritual. Muchos jóvenes piensan que por blasfemar en Dios, por negar a Dios, piensan que están librados de esa condenación, y no es así. Muchas personas piensan que por querer convencer a su conciencia de que Dios no existe, ya con eso serán librados de esta realidad, y eso no es así. ¿Y cuál es la razón por la que hay jóvenes así, hay gente así? Porque espiritualmente están muertos, y los muertos no perciben, y los muertos no sienten. Si yo voy allá afuera y le grito a toda la colonia: colonia, vecinos, si ustedes no buscan a Dios y se entregan a Dios, ustedes están muertos, ¿sabe qué va a pasar? Muchos de ellos se van a reír de mí. Muchos de ellos se van a reír de mí. Lejos muchos de ofenderse, van a decir: ¿y este qué le pasa? No va a faltar uno por ahí que me diga: presta para estar iguales, ¿no? Porque la colonia es así. Están muertos. ¿Y sabes a qué nos debería de llevar a nosotros? A llorar por ellos. Porque ellos no lloran por sí mismos. Ellos no lloran por su perdición. Ellos no lloran por su condición. Ellos no lloran por su muerte espiritual. Ellos no lloran por su alejamiento de Dios. Ellos no lloran por eso. Ellos lloran por otras cosas egoístas, pero no lloran por estar alejados de Dios. ¿Quién va a llorar por ellos entonces? ¿Quién va a interceder por ellos? La iglesia fue llamada a llorar por ellos, a llorar por ellos que no lloran, a lamentarse por el pecado de los que no se lamentan por su pecado, a ir por ellos. A eso fuimos llamados, hermanos. Esta gente está muerta espiritualmente y por eso no percibe su condenación, por eso no percibe. Y el único que los puede despertar es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se moverá según su voluntad y según su soberanía, según su compasión y misericordia, pero nosotros tenemos que hacernos uno con Él. Él tiene que mirar a su iglesia que ha nacido de nuevo, que es uno en el mismo sentir, que también nos dolemos por ellos, que también nos preocupamos por ellos, que también lloramos por ellos y que constantemente estaremos pidiendo por ellos, porque están muertos espiritualmente. ¿Cuál es el otro significado de estar muertos? El tercer tipo de esta muerte es la consumación de las primeras dos. El tercer tipo de muerte es la consumación de la muerte legal y de la muerte espiritual. Es la muerte eterna, la muerte del alma. La muerte eterna, la muerte del alma. En la muerte legal y en la muerte espiritual hay esperanza. Es ahí donde la iglesia tiene que actuar. Es ahí donde la iglesia se tiene que mover. Es ahí donde la iglesia tiene que ir. Es ahí donde la iglesia tiene que llorar. Es ahí donde tenemos que estar sensibles con las gentes que están muertas legalmente, con la gente que está muerta espiritualmente. Porque cuando sea consumada el tercer tipo de muerte, ya no hay esperanza. La muerte eterna es la muerte del alma. Y si en este lugar hoy me están escuchando gente que su conciencia le dice que está muerta espiritualmente, hoy hay esperanza. Hoy hay esperanza. Y Jesús en ese momento le estaba diciendo: yo no lo digo por mí, lo digo por ustedes. Si quisieran escucharme, si quisieran reaccionar, si quisieran entender que su vida solamente está pendiendo de la misericordia y de la gracia de Dios, y el día en que Dios corte esa gracia, ese día se consuma esta muerte eterna y la muerte del alma, y en ese momento ya no habrá cosa que nosotros podamos hacer, ya no habrá nada que tú puedas hacer, ya no habrá arrepentimiento, ya no habrá fe, solamente habrá lamento, solamente habrá un remordimiento que taladrará tu conciencia, porque mirarás todos los días las promesas, las misericordias, las oportunidades que Dios te dio.
Mirarás y escucharás y recordarás todas las enseñanzas y las predicaciones que escuchaste, todas las muestras de bondad y de fe que Dios te mostró y que Dios te dio, y ya no habrá forma de que tú te puedas arrepentir. Y ya no habrá forma de que puedas clamar misericordia. Ya no hay forma, ya no hay manera, ya no hay tiempo. El tiempo se acabó el día que llegue ese momento a tu vida. La Escritura muestra ese momento como el momento más terrible en la vida del ser humano. Mucha gente dice que el infierno no existe, que la muerte eterna no existe, y que solamente el día que el ser humano muere y se convierte en polvo y se convierte en tierra. Eso quisieran pensar, eso quisieran creer todos aquellos que no quieren rendirse a Dios, porque no quieren consecuencias de su rebeldía, porque no quieren consecuencias de su pecado. Eso es lo que quisieran creer, eso es la realidad que ellos quisieran vivir, pero la realidad es otra. Jesús describe el infierno como el lugar más terrible, donde el dolor, el crujir de dientes será constante, 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 por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Constante será eso. Yo me siento incompetente para describir ese lugar tan terrible, porque me da temor querer describirlo, y más bien con ese mensaje de darle a tu conciencia que no es tan grave y que no es tan peligroso y que no es tan terrible como la Escritura afirma que es. Ni siquiera yo puedo entender lo grave y lo delicado que es ese momento, pero sí entiendo que yo no quiero estar ahí. Sí entiendo que no quisiera que mis hijos estuvieran ahí, que mi esposa estuviera ahí, que mi familia estuviera ahí, que la gente estuviera ahí. Sí lo entiendo. Sí entiendo que muchos de los que nos visitan cada domingo, yo no quisiera que estuvieran ahí. Pero si tu excusa ha sido es que me es difícil, no puedo, escucha hoy las palabras de Jesús. Escucha hoy las palabras de Jesús diciéndote que la única razón de por qué hoy tú eres un muerto legal, un muerto espiritual, la única razón de por qué estás en riesgo de la muerte eterna es porque no has querido. Esa es la única razón. Si has querido poner excusas de porque un mal testimonio, de porque vio una persona que era cristiana, hizo cosas muy feas, nunca debes caminar la vida cristiana poniendo tus ojos en una persona humana. El caminar cristiano debe ser un caminar constante, puestos los ojos en Jesús. Solamente. Solamente. Puestos los ojos en Jesús. Amados, cuando Jesús les dijo, escudriñen las Escrituras, en ellas hay vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Sabes qué es lo que les estaba diciendo? Les estaba diciendo, Dios ha puesto, el Padre ha puesto todos los recursos para que ustedes tengan vida eterna. Me envió a mí como sacrificio por ustedes, para pagar la deuda que tú no puedes pagar por tus pecados, para pagar la deuda que tú nunca podrás pagar con nada, ni nadie, ni haciendo nada por tus pecados. Me envió a mí
y yo voy a pagar esa deuda para que tú seas libre. La maldición que hay sobre de ti, yo la cargaré sobre de mí, dijo Jesús. El peso de muerte que hay sobre de ti, por tus maldades, por tus pecados, por tu indiferencia a Dios, porque más adelante fíjate lo que les dice. Regresamos. Juan verso 42. Verso 41 le dice: gloria de los hombres no recibo, ya les expliqué. Verso 42 dice: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El peso de muerte que hay sobre de ti porque has rehusado amar a Dios, yo lo voy a cargar. Y por si fuera poco, el mismo Espíritu Santo en la carta a los Romanos dice: y si no tienes amor por Dios, si te vuelves y te arrepientes, el Espíritu Santo derramará ese amor en tu corazón. Todo lo hace Él. Nos ha llenado de promesas. Nos ha tratado de convencer que la vida cristiana es en su gracia y en su poder, y que hace las cosas en nosotros. El problema es que no queremos. Tu verdadero problema es que no has querido. Podrás tener mil excusas, podrás tener mil pretextos, podrás tener bien ensayado lo que vas a decir cuando un hermano te dice: bueno, ¿y por qué no te entregas a Dios? Y tendrás todos los haces, todas las cartas para decirle: mira, por esto, por esto, por esto, por esto. Ninguna de ellas servirá, porque Jesús, que es Dios y conoce tu corazón, te declara hoy, esta mañana, esta tarde, te dice: es porque no quieres. Que las circunstancias, que los malos testimonios, que me es difícil, que esto, que el otro, que tengo miedo, que tengo temor. Derribadas tus excusas. No quieres ir a Jesús para que tengas vida. No quieres. Ese es tu gran pecado. Te amas más a ti mismo, amas más este mundo, amas más tu pecado que a Dios. Y por eso no quieres ir a Jesús. Esa es la razón de por qué no quieres, de por qué hoy no tienes vida eterna, de por qué hoy no eres cristiano, cristiana, de por qué hoy no puedes llamarte con conciencia limpia y por un entendimiento del Espíritu a tu espíritu que eres hijo o hija de Dios, porque no has querido. La única culpa está en la voluntad del ser humano. No has querido. A pesar de sus muestras de amor, a pesar de que Dios se despojó de su Hijo para entregarlo y ser muerto por ti, a pesar de que hoy tenemos promesas preciosas, a pesar de que todo este tiempo hemos buscado de la gracia de Dios para hablarte de su gracia, de su amor, de sus promesas, de lo que Él hace, a pesar de eso, no tienes vida eterna. Y la conclusión de esto hoy es: porque no quieres, porque no has querido. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tengas la excusa que tengas, la verdadera razón de por qué hoy no tienes vida espiritual es porque no has querido. Y te mantienes en esa muerte legal. Estás muerto, eres un reo de muerte. Vives una vida espiritual muerta.
Y sin embargo, Dios envió a Jesucristo para librarte de eso. Solo es que quieras rendirte. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Las palabras de Jesús: escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieres. No quieres. No has querido. Te has rehusado, por la razón que sea, te has rehusado. Y esa es la razón por la cual hoy vives alejada de Dios, independientemente de cuán cerca estés de nosotros, de la congregación, de la Biblia inclusive. ¿De qué sirve eso si estás alejado, alejada de Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirven tus buenas obras? ¿De qué sirve que tengas un buen concepto de ti mismo? ¿De qué sirve si al final el juez de toda la tierra, en base a las evidencias del corazón, es el que emitirá la sentencia? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El problema es que no te has dejado enseñar, no te has dejado dirigir, te rehusas. Hermanos, hermanas, Puebla está lleno de gente muerta, legal y espiritualmente, que no lloran por ellos, ni por su pecado, ni por su maldad. Y si no lo tenías claro, una de las razones y propósitos por las que Dios puso esta iglesia en este lugar es para que aprendamos a llorar por los que no lloran por su pecado. Es para que vayamos con las buenas noticias de Jesucristo, con estas escrituras, y les mostremos que hay una esperanza para su condición perdida. Para que nosotros, a quienes Dios ha hecho habitar su Espíritu Santo, hablemos con Él y nos hagamos uno para ir a despertar a esa gente que está muerta. ¿Qué vamos a hacer hoy con esta palabra? ¿Qué vamos a hacer hoy con esto? Jesús no se quedó callado ante la necesidad de esos judíos. Jesús no se quedó callado ante la necesidad de esos hombres, de esa multitud. Y Jesús tuvo que hablar de una manera clara y franca por ellos, porque estaban perdidos, porque estaban muertos. ¿Qué vas a hacer con esta palabra que Jesús hoy te da a ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás en tu indiferencia? ¿Seguirás en tu religiosidad de venir, sentarte a escuchar y seguir viviendo tu vida ensimismada, egoísta, muerta espiritualmente? ¿No quieres vida? La vida que Jesús ofrece, la transformación que Jesús hace.
Si quieres esa vida que Jesús ofrece, ve a Jesús, creyendo que murió por ti, confesando quién eres en verdad y las cosas que has hecho, creyendo que Él tiene poder para transformarte, que ha extendido su gracia para perdonarte, que ha enviado su Espíritu para transformarte y que tiene el poder para ejercerlo sobre ti y es fiel para cumplir sus promesas. Padre, haz tu obra, Señor. Pon esta palabra en el corazón, esa palabra que es más cortante que la espada de 2 filos, que es viva y es eficaz. Que quizás muchos aquí durante tiempo la han ignorado, pero hoy, Señor, hoy puede ser el día en que su historia sea cambiada. Un muerto ha resucitado, un muerto, hoy tú le has dado vida, hoy puede cambiar la historia de muchos, Señor. La palabra dice que llegará el momento en que los muertos te oirán. Hoy sea el día en que los muertos te escuchen, Señor, y tengan vida, esa vida en abundancia que tú das, que tú prometes. En el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros, para que esto sea una realidad. En el nombre de Jesús, el Salvador. En el nombre de Jesús.